Después de los anteriores capítulos en que hemos hablado del potencial de acción. Alguna vez yo he dicho su majestad potencial de acción. Estamos en condiciones de empezar el estudio de la electrocardiografía. La electrocardiografía no es otra cosa que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Esa sería una definición la más sencilla. La más científica es la suma algebraica de los potenciales de acción. De manera que el potencial de acción resulta ser fundamental para la comprensión de la electrocardiografía. O mejor dicho, la electrocardiografía nos ayuda a comprender mejor la electrofisiología, porque es una forma de indagar la actividad eléctrica del corazón mediante el electrocardiograma clínico. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma, yo diría, es algo así como un mapa de un sistema caminero o de un mapa ferroviario, por el cual uno parte de una estación, que en este caso es el nodo sinusal, que sería la estación central, llamémosla así, y luego hace un recorrido por una serie de vías internodales y por la misma masa muscular auricular izquierda, como ya dijimos en alguna otra oportunidad, hace una pausa, una estación en el nodo auriculoventricular y continúa el viaje por el haz de His, sus ramas de división y subdivisión, para dirigirse, pues en este caso, a todos los confines de la masa muscular ventricular. ¿Es verdad? Entonces, es ese itinerario al que uno va a seguir mediante el nodo sinusal, es decir, a partir del nodo sinusal. Entonces, aquí hemos querido hacer una representación gráfica de más que un plano, un mapa, ¿no? Un mapa ferroviario donde hay una serie de estaciones, pausas y aceleraciones. Todo el proceso de activación que hemos estudiado no es teoría solamente. Eso se traduce en la práctica a través del electrocardiograma. Y creo que la utilidad en fisiología es justamente eso, seguirle la pista al proceso de activación del corazón a lo largo de todo su trayecto y recorrido, donde a veces hace pausas excesivas o incluso a veces se acelera más de lo necesario. Por tanto, todo esto estamos en condiciones de registrar a través del electrocardiograma. Entonces, la utilidad en fisiología del estudio de la electrocardiografía es que nos permite hacer un seguimiento y comprender el proceso de activación del corazón. De manera que el conocer el proceso de activación del corazón nos permite comprender la electrocardiografía y la electrocardiografía nos permite comprender el proceso de activación del corazón recíprocamente. Como saben todos, la despolarización auricular, nos hemos ocupado de ella al hablar del automatismo, empieza en el nodo sinusal y la primera onda que se produce es la onda P. ¿Por qué se llamó así? Viene de presístole. Y bueno, le pusieron el nombre de onda P como inicial de presístole. ¿Y qué representa? Representa la activación de ambas aurículas. Primero de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. Recordaré una vez más que la aurícula derecha, espacialmente considerada, además de derecha, es ligeramente anterior, y la aurícula izquierda, además de izquierda, es ligeramente posterior. De hecho, la aurícula izquierda está en contacto con el esófago, donde imprime una muesca. ¿Es verdad? En consecuencia, está posteriorizada. Entonces, la onda P se encuentra representada
por sus dos porciones, la aurícula derecha que se activa y luego la aurícula izquierda. En cierto modo se imbrican, se solapan en determinado momento ambos procesos de activación. Mientras está terminando la activación de la aurícula derecha, está comenzando la activación de la aurícula izquierda. Entonces hay esa parcial fusión, digamos, en tiempo. Ahora bien, aquí empieza el proceso de activación nodo sinusal. ¿No es verdad? Aquí se inicia el viaje. Hemos visto que se produce la activación de ambas aurículas, es una onda P positiva, porque está por encima de la línea isoeléctrica, en forma de domo o cúpula relativamente pequeña. Luego hay una parte que es isoeléctrica, que es el segmento PL, ¿no? Entonces ya aquí podemos ir señalando las ondas del electrocardiograma, ¿verdad? El intervalo que va desde el inicio de P hasta la onda Q se llama el PQ, el intervalo PQ. Y parte de ese intervalo es este segmento, que es el segmento PQ. Podemos decir de cualquier manera, PQ o PR. A menudo más se utiliza PR que PQ. Luego, se produce la activación de ambos ventrículos. Primero del septo, ¿no es verdad? Y luego de la pared libre del ventrículo izquierdo. Recuerden que decíamos que el ventrículo izquierdo es el que da predominantemente las ondas del electrocardiograma, porque su masa es enorme y eclipsa la activación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho también se activa naturalmente, pero las fuerzas izquierdas son muy importantes y por eso la expresión electrocardiográfica del complejo QRS, que es también llamado el complejo ventricular, es expresión de ese proceso de activación. Luego tenemos un punto J, que es el punto de unión, junction en inglés, entre el proceso de despolarización ventricular y el proceso de repolarización ventricular, que está representada por la onda T. Es que la onda P no tiene, las aurículas no tienen repolarización, tiene la onda PA o PT, como le llaman algunos, pero está eclipsada por este complejo ventricular. Entonces no la podemos ver. No la podemos ver normalmente. En cambio aquí, como no hay nada que se le oponga, ni ninguna otra onda que se sobreponga sobre la onda T, entonces sí, a ella la vemos como expresión de la repolarización ventricular. Y luego viene una pausa muy larga, un descanso, yo digo, para ver el paisaje, y luego empieza nuevamente el proceso de activación, que es parte del ciclo cardíaco. Aquí quiero hacer yo una aclaración. Hay unos intervalos muy importantes, no señalaré todos para no hacer pesada la exposición, porque todo está escrito. Tenemos en el libro que hemos escrito, está ahí en detalle. Podrán bajar la información del sitio de la cátedra para ver detalles y consultar en cualquier otro libro, por supuesto. Pero aquí algunas cosas yo tengo que señalar por ser importantes. El intervalo QT es muy importante porque expresa la sístole ventricular. La sístole ventricular es el QT. Alguna vez los compañeros universitarios me dicen que el QRS es la sístole y qué sé yo, el punto J hasta la onda T. No. Todo el proceso de despolarización y la repolarización ventricular, toda ella representa el QT, es decir, representa la sístole eléctrica. Y la diástole es el TQ del ciclo subsiguiente. Esa es la diástole eléctrica. Eso en el ciclo cardíaco, que haremos más adelante, que ya conocen por haber hecho una práctica, aquí enfatizaremos. Entonces la sístole eléctrica está representada por el QT y la diástole por el TQ del ciclo subsiguiente. ¿Cierto? Las características, la Q generalmente es pequeña, negativa naturalmente, la onda R es alta, positiva siempre, y Q, y la onda S
siempre también es pequeña y negativa. ¿Es verdad? La onda t suele ser positiva. En realidad la onda t es positiva siempre, salvo en el complejo, en la derivación ABR, ¿no? Aquí también puede invertirse un poco esta disposición morfológica que estamos señalando en el complejo ABR, perdón, en la derivación ABR, como señalaremos en su momento. Aquí estoy adelantándome a algunas ideas que, para no entrar en contradicciones, esto siempre es así, salvo en ABR. Ya veremos después por qué. Entonces, en ABR se invierte las polaridades de las ondas por una razón que señalaremos en su momento y que obedece a la teoría del tipo. En su momento revisaremos. Pero en general, esta es la morfología, ¿no es verdad?, con variantes. A veces la S es más profunda que la R, normalmente en algunas derivaciones. En ABL, por ejemplo, la R suele ser pequeña y la S muy profunda. Eso también señalaremos por qué. Entonces hay variaciones. Este es solamente, digamos, un esquema general, un patrón general. Pero hay variaciones del complejo de S normalmente, lo cual va a depender de la posición del corazón y del tipo constitucional, del hábito constitucional del sujeto. Cuando digo hábito constitucional, me estoy refiriendo al biotipo del individuo, ¿cierto? Si es un longilíneo, si es un brevilíneo, si es un pícnico, qué sé yo, si es atlético, la morfología del tórax, etc. Hay una serie de variantes que veremos en su momento al hablar del eje eléctrico, que hacen que esta morfología que están viendo aquí no sea en todas las derivaciones idénticas. Varían. Reitero, a veces la R es pequeña y a veces más profunda normalmente. Pero este es el esquema clásico para señalar las diferentes las características de las ondas del electrocardiograma normal. ¿Es verdad? Ahora, aquí se van a tomar tiempos, porque aquí está desplazándose a 25 minutos por segundo habitualmente. Eso es lo que corre el papel del electrocardiograma. Y veremos que para medir tiempos y voltajes, la altura de las ondas, es necesario tener un punto de referencia, porque aquí no hay ningún punto de referencia. ¿Es verdad? No hay ninguno. ¿Cómo voy a saber tiempos y voltajes aquí? Entonces, para ello, es necesario que haya una cuadriculación especial. ¿Es verdad? Esta cuadriculación especial que tiene el electrocardiograma nos permite medir tiempos en el sentido horizontal. Estamos midiendo tiempos. ¿Es verdad? Y en el sentido vertical medimos voltajes. Voltajes. Tiempo en el sentido horizontal, voltaje en el sentido vertical. ¿Es verdad? Se pueden medir voltajes. Normalmente debería ser en décimas de milivoltio. Eso sería lo correcto. Pero lo que se hace en la práctica es hacer en milímetros. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. ¿No es cierto? Aquí cada cuadrito tiene 5 milímetros, perdón, tiene, vamos a hablar primeramente, son milímetros, ¿no es cierto? 1 milímetro por lado, cada cuadrito. Cada cuadrito tiene 1 milímetro por lado. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, y cada 5 milímetros, cada 5 cuadritos, hay un cuadro grande. Y aquí también 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es verdad? Entonces aquí están hablando también 5 milímetros. Entonces, 5 por 4, 20. ¿Es verdad? Sería el área de este cuadrado grande. Este cuadrado chiquito también se llama unidad Ashman, pero no voy a entrar en esos detalles. De manera que esta cuadriculación es muy importante para la medición de tiempos, de estos intervalos, de estos segmentos, la duración de las ondas, que es muy importante, y la duración de los intervalos espaciales. Y los voltajes también es muy importante, como veremos a continuación. Aquí está más claro, ¿no es verdad? Cada cuadrito representa 1 milímetro, en este sentido.
pero cada cuadrito corriendo el electrocardiograma a 25 milímetros por segundo, que es lo habitual. Es verdad. Representa 4 centésimos de segundo. Entonces aquí son 5, serían 20 centésimos de segundo. Los de un cuadrito grande. Cuadrito chico, 4 centésimos de segundo. 5 cuadritos, que son los que están dentro de un cuadro grande, entonces representan 20 centésimos de segundo. 20, 40, 60, 80, 100, un segundo. ¿Es verdad? Y aquí, en milímetros, aquí está lo que les decía. Debería ser en décimas de milivoltio, pero lo habitual es hacer en milímetros. Entonces, altura 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. ¿Es verdad? Ese es el voltaje. Aquí medimos el voltaje. Esa es la razón del papel milimetrado. Es verdad. Para la medición de los tiempos y los voltajes. Siempre que esto corra 25 minutos por segundo, porque se corre a la velocidad del tiempo, estos tiempos varían, ¿verdad? Y además se puede modular la amplitud de las ondas mediante una calibración que se hace. Por eso previamente hay que tener aquí una idea de la calibración antes de todo registro, como veremos en su momento. Bueno, entonces el papel milimetrado, ¿verdad? Aquí es un papel termosensible, cuando el estilete del electrocardiógrafo que está caliente empieza a recorrer por aquí, va a marcar en este papel termosensible las ondas del electrocardiograma. Ahí está la velocidad, 25 metros por segundo. Ahora bien, ya habíamos dicho que la onda P tiene una forma, etc. Esto normalmente en un adulto debe durar de 8 a 11 centésimos de segundo. Ese es el tiempo en el que dura la activación de ambas aurículas. Y no debe pasar de 2.5 milímetros su altura, medida generalmente en una derivación que se llama D2. ¿No es verdad? Entonces ese es el tiempo normal. ¿Qué importancia tiene la medición del tiempo en centésimos de segundo? Es muy importante porque existen patologías, como por ejemplo un crecimiento de la aurícula derecha o un crecimiento de la aurícula izquierda. Yo digo crecimiento para no comprometerme porque unas veces puede obedecer a una hipertrofia y otras a dilatación. Pero el concepto de hipertrofia y dilatación es un concepto más bien anatomopatológico. En electrocardiografía se puede presumir si se trata de una hipertrofia o una dilatación, pero no hay una certeza, o a veces van ambas juntas. Entonces, para no caer en inexactitudes terminológicas, solemos hablar de crecimientos, enlargement en inglés, ¿cierto? Los norteamericanos, que son siempre tan objetivos en sus juicios, así suelen llamar y parece correcto, ¿cierto? Crecimiento de la aurícula derecha. Ahora bien, aquí hay un crecimiento de la aurícula derecha y como verán ustedes el tiempo más o menos es el mismo. Lo que varía notablemente es el voltaje, es una onda P picuda, ¿verdad? Es una onda P prominente. En cambio, en la aurícula izquierda hay una onda P que se ha ensanchado en el tiempo y que tiene dos modos, suele decirse, que son los lomos de un camello, hablando de forma metafórica, una especie de montura, en fin, pueden hacer las comparaciones que ustedes crean conveniente. Pero aquí este lomo de camello, que en realidad su nombre verdadero sería bífida o bimodal, la onda P. Nos está hablando, esta primera parte es la activación de la aurícula derecha. Pero se ha prolongado y se está activando la aurícula izquierda con cierto retardo, lo cual nos está diciendo que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Quisiera agregar por qué se crece la aurícula derecha habitualmente. Hay una patología todavía frecuente en nuestro medio, desgraciadamente, en el primer mundo prácticamente ya no existe, en los países desarrollados prácticamente ya no existe, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática
es una patología que empieza por un proceso estreptocócico y que, como consecuencia de esa estreptococia, se produce una reacción autoinmune que provoca la inflamación del corazón, una carditis reumática. Y además produce una inflamación de las articulaciones, ¿verdad? Entonces, hay una artritis. Y esa artritis es saltatoria. Por ejemplo, empieza en el codo y luego salta al hombro izquierdo, desaparece en el hombro izquierdo y aparece luego en la articulación de la rodilla derecha. Y esa es una de sus características y no deja ninguna secuela. ¿No es verdad? Es delitescente, se dice técnicamente, no deja ninguna secuela. Pero además produce una inflamación del corazón, produce una miocarditis. Y más que una miocarditis, produce una endocarditis que va a lesionar, que va a dejar como secuela la cicatriz en las válvulas, en la válvula tricúspide, en la válvula mitral, en la válvula aórtica, nunca en la pulmonar. Entonces, esta inflamación, esta carditis, queda permanente, las secuelas, quedan las cicatrices, que unas veces es la fusión de las comisuras, produciendo la estrechez del orificio auriculoventricular, y otras veces produce, qué sé yo, una adhesión de las cuerdas tendinosas entre sí que no permiten que se cierre adecuadamente y va a producir una insuficiencia, ¿verdad? Y a veces hay una doble lesión, tricuspide en este caso, mitral en el caso de la válvula mitral, que eso es lo más frecuente. Entonces, por eso esta fiebre reumática suele llamarse, clásicamente hay una expresión, no es verdad, que dice que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, porque deja secuelas definitivas. En las articulaciones no, pero sí en el corazón. Además hay una tendencia que esta fiebre reumática se repita, se reitere y se reitere y se reitere con nuevas infecciones estreptocócicas. El estreptococo no es cualquier estreptococo, es el estreptococo beta hemolítico grupo A de la clasificación de Lancet, de Rebecca Lancet. Entonces, antiguamente no tenían una idea muy clara de esto. Decían, ¿por qué se repite tanto? ¿No es verdad? Y entonces surgió aquella expresión del maestro Ignacio Chávez del Instituto Nacional de Cardiología de México, que decía, el reumático nace reumático, vive reumático y resucitará reumático el día en que el arcángel San Gabriel anuncie en el valle de Josafat el advenimiento del juicio final. Era un hombre que le gustaba decir poéticamente las cosas, un hombre de un excepcional talento, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los impulsores de la cardiología, no solo mexicana, sino mundial. Bueno, claro, en realidad esto no es más que una metáfora. En realidad la fiebre reumática es controlable porque si se hacen inyecciones periódicas de penicilina benzatínica que tiene una acción mensualmente casi de por vida, no se va a repetir la fiebre reumática, porque el estreptococo, que es el que desencadena la fiebre reumática, ¿no? Desarrolla una respuesta inmunológica inadecuada en sujetos predispuestos. Entonces, naturalmente, se va a prevenir nuevos brotes de la actividad reumática. Entonces, eso es lo que se llama la profilaxis secundaria. Porque la profilaxis primaria, que es lo que debería hacerse entonces, que toda persona que tiene un proceso estreptocócico hay que hacer un cultivo, un antibiograma, y hay que ponerle, incluso a ciegas, hay que ponerle estreptococo. Pero si la amigdalitis es viral, bueno, pues no le va a hacer daño. Si la amigdalitis es estreptocócica, está usted haciéndole una prevención primaria, ¿no? Y no darle, qué sé yo, al chico está con fiebre, y bueno, hay que darle antitérmicos, qué sé yo, febrífulos, no. Hay que poner
penicilina benzatínica y así se hace una profilaxis primaria. Es bien simple. Bueno, y la disciplina y la comprensión de la familia, porque es una inyección dolorosa que hay que ponerse una vez al mes prácticamente de por vida. Ahora, ¿cuánto cuesta una penicilina? No sé, debe ser unos 10, 20 bolivianos. Pero, si está ya dañada esa válvula, entonces naturalmente va a ser una cirugía que cuando cuesta sufrimientos infinitos que no tienen precio y desde luego económicamente también. Bueno, ¿por qué la onda P es grandota? Pero ponen estenosis tricuspidia. Porque como no puede vaciarse, entonces tiene que hipertrofiarse para vaciar a través, tiene dificultades, no es que no puede, tiene dificultades para vaciarse, va a tener que hipertrofiarse para evacuar su contenido y vencer ese obstáculo que representa la estrechez tricuspidia. Lo mismo aquí con la válvula mitral. En estenosis y también insuficiencia hay dificultades para el vaciamiento de la aurícula izquierda, tiene que crecerse para poder vencer ese obstáculo que representa la estrechez del orificio auriculoventricular izquierdo, que es la estenosis mitral o estrechez mitral, como también se llama. Entonces, la onda P, que parecía tan inocente, pues puede ser, nos puede mostrar que algo anda mal con la aurícula y nos permite deducir por qué se ha crecido. ¿Verdad? Entonces, si yo solamente señalo esta es la onda P y pasamos adelante, entonces no hay una percepción de la utilidad del concepto. Por eso es el mensaje. ¿Es verdad? Aquí está todo lo que acabo de decir. ¿No es verdad? Y la válvula que en general sufre, que más frecuentemente sufre consecuencias, es la válvula mitral. En países en los que no se hace una profilaxis primaria, y a veces tampoco una profilaxis secundaria, porque hay rebrotes que van agravando la situación con el tiempo. Entonces no es que es eternamente reumático, sino que pasada el brote, pues puede no repetir, no debe repetirse más. ¿No? Entonces yo me aprovecho para hacer este tipo de comentarios para que vean que la electrocardiografía tiene aplicaciones en la práctica. Cuando hablamos de la morfología de la onda P, de su voltaje o su duración en décimas de milivoltio o en milímetros o centésimas de segundo, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos interpretando un hecho que puede ser de capital importancia para el paciente. Ahora bien, durante todos estos días hemos estado hablando del potencial de acción. Si nosotros extrapolamos el potencial de acción a lo que pasa en el electrocardiograma clínico que estamos ya ingresando a su estudio, vemos que la fase 0 equivale al complejo QRS. El segmento ST corresponde a la fase 2. Y la onda T, que no la vemos aquí porque estoy yo interpuesto, corresponde a la onda T. Y eventualmente la onda U corresponde a la fase 4 del potencial. Ahora bien, hemos hablado del potencial de acción, que es el proceso de activación del corazón. Se está activando el corazón. ¿Es verdad? Entonces, este proceso de activación empieza activándose por los ventrículos, el septum interventricular y luego la pared libre del ventrículo izquierdo y finalmente la base del corazón. Esta es una simplificación, luego veremos, porque en realidad son muchos más los vectores. Vector se llama a una flecha, digamos en el lenguaje vulgar, que tiene una dirección, una magnitud y un sentido, una cabeza y una base, que son la base de la teoría del dipolo que veremos luego. Entonces estos son los tres vectores de activación que están simplificando algo muy complejo. Algo muy complejo.
que es el proceso de activación sobre todo del ventrículo izquierdo. Entonces, estos conceptos son básicos para la interpretación del electrocardiograma. Aquí, por ejemplo, este primer vector tiene una cabeza que va a dar una carga eléctrica positiva de acuerdo a la teoría del dipolo. Ahí tienen primer vector, a una R chica, lo que les decía antes. Va a haber aquí un segundo vector, ¿no es verdad? Con de una magnitud muy importante, porque la masa muscular ventricular izquierda de la pared libre del ventrículo izquierdo es muy importante. Esta es la pared libre, esta es la pared compartida con el otro ventrículo. Entonces, esta pared es muy importante y nos va a dar una onda R muy importante también, positiva. Y como está mostrando la cola a este otro electrodo, nos va a dar una NS negativa. Entonces ya hay una lógica en la aparición de las ondas del electrocardiograma. Cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, naturalmente el ventrículo izquierdo se ha hecho muy grande. ¿En qué circunstancias se produce hipertrofia? En los sujetos con hipertensión arterial sistémica. En los sujetos con estenosis aórtica, ese pobre ventrículo izquierdo tiene que hipertrofiarse para vencer el obstáculo que representa el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Por eso se hipertrofia. Y eso se expresa en el electrocardiograma porque ese segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo que habíamos dicho, ¿no es verdad?, nos va a dar una onda R altísima que esté expresando la hipertrofia, porque está viendo de frente el electrodo, la cabeza del vector. Y por el otro lado, la derivación B1, que veremos eso, cómo se hace esto, las clasificaciones o las derivaciones. Aquí hay una onda S profunda, porque está viendo la cola del segundo vector. ¿No es cierto? Aquí el primer vector, una onda R pequeña. La cola del primer vector, una onda Q pequeñita, porque está la negativa, está viendo la parte negativa. Y a veces la onda, el tercer vector, nos va a ver la cola, este vector, la onda S de la derivación B6. Entonces vemos cómo aquí lógicamente se va armando el electrocardiograma. Aquí no hay que memorizar nada, aquí hay que deducir. Y esa es la importancia del electrocardiograma. Aquí está el movimiento iónico del cual ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que la fase 0 corresponde a la entrada de sodio, la fase 2 fundamentalmente la entrada de calcio, y a la fase 3 la salida de potasio, etc. No vamos a repetir absolutamente nada al respecto. Aquí están los tiempos. Hemos dicho que el intervalo PR debe tener un mínimo de 12 centésimas de segundo y un máximo de 21 centésimas de segundo. No más que eso. Entonces ese viaje que está haciendo tiene que durar no menos de 12 centésimas de segundo, ni no más de 20 centésimas de segundo. ¿Qué importancia tiene el tiempo en que transcurre desde el inicio en el nodo sinusal hasta los confines del sistema específico de conducción que se encuentra representado por las fibras de Purkinje? ¿Por qué ese tiempo? Ese tiempo hay que respetar. ¿Por qué hay que respetar? Porque si dura mucho, quiere decir que hay algún obstáculo en el camino. Yo siempre pongo un ejemplo un poco infantil, pero que ayuda a entender. Supongamos que yo tengo que hacer un viaje de aquí a Oruro en auto. Entonces yo empiezo a viajar y llego en su tiempo correcto a Oruro, que sea 3 horas, vamos a decir así. Y llego en el tiempo que yo, a una determinada velocidad, segura, etc. Llego y estoy en Oruro. Pero si yo llego en 6 horas, algo ha pasado. ¿Verdad? Si yo llego en más de 20 centésimas de segundo, digamos en 30 o en 40 centésimas de segundo, algo ha sucedido. Si alguien me pregunta, ¿y por qué llegó usted tarde? Pues porque hubo un bloqueo de campesinos
en La Huachaca o donde sea, en cualquiera de los pueblos intermedios entre La Paz y Oruro, y ese bloqueo se va a expresar en un retardo en mi llegada a la ciudad de Oruro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y eso se llama así, bloqueo auriculoventricular de primer grado. De manera que los tiempos tienen importancia. Pero ¿qué pasa si yo llego antes de tiempo? Eso significa que me he excedido la velocidad contra las normas de tránsito. He ido, qué sé yo, a 150 kilómetros por hora, lo cual es infringir normas de tráfico, de tránsito y por supuesto exponerme a una serie de accidentes. Aquí pasa exactamente lo mismo. A veces este trayecto se hace en menos tiempo porque hay un fascículo anómalo que luego lo veremos en otra diapositiva, que es paralelo al haz de Higgs. En lugar de seguir la trayectoria de llegar hasta el nodo auriculoventricular, hacer una pausa, que es importante para permitir el llenado de los ventrículos cuando estemos en la fase mecánica hemodinámica, y luego activarse el resto del ventrículo. Entonces, si hay una vía anómala paralela a las de Higgs, por ejemplo, aquí, entonces la activación va a entrar por donde debe entrar y también por la vía paralela. Pero por la vía paralela no existe el mismo periodo refractario y el ventrículo, en este caso derecho, se va a activar precozmente. Hay una preexcitación y se va a deformar el electrocardiograma. Entonces algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y qué importa? Porque se active nomás un poco antes y cuál es el problema. El problema está que entra por el fascículo anómalo, regresa a la activación por el fascículo normal en sentido retrógrado, vuelve a ingresar a las aurículas, retorna otra vez por el fascículo y se hace un circuito cerrado, se hace ¿cómo diríamos? Un circuito, un círculo vicioso sería en el lenguaje corriente vulgar. ¿Es verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Se produce una taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, ¿qué hago yo para controlar esa vía anómala? Bueno, en ese momento voy a tener que hacer algo para aumentar el periodo refractario de la vía anómala, porque también puede girar al revés, puede entrar por el haz de Higgs y volver a salir por la vía anómala y volver a reingresar por la vía normal, sale por la vía anómala, regresa por la vía, entonces se produce una taquicardia en este tipo de sujetos. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un masaje carotídeo para estimular el vago, ahora sí me entienden, que tiene como neurotransmisor la acetilcolina y parar, al aumentar el periodo refractario del nodo auriculoventricular, impido que se perpetúe este mecanismo de reentrada, que así se llama técnicamente, y cesa el problema. O a veces utilizo la amiodarona, que es un antiarrítmico que se utiliza mucho en nuestro medio para aumentar ese periodo refractario y romper el círculo vicioso que está actuando sobre el haz de Kent. Así como el haz de Higgs es normal, el haz de Kent, que es un ejemplo de los otros fascículos anómalos que existen, entonces hay que romper ese mecanismo de reentrada. Otro método es introducir un catéter, que es una especie de tubo de plástico, digámoslo así, que lleva en la punta una emisión de calor, es la ablación por radiofrecuencia, para quemar el haz y de esta manera impedir, corregir el problema que se está perpetuando. También se puede utilizar otro tipo de medicamentos, como la adenosina o cardioversión eléctrica por descarga eléctrica, pero un sujeto que está permanentemente siendo sometido a descargas eléctricas, la vida debe ser un suplicio. Además que estas taquicardias se presentan en cualquier momento, en cualquier instante. Usted puede estar dando una charla como en este momento y empieza la taquicardia, entonces uno lo deja invalidado, o estar conduciendo un vehículo, o qué sé yo, si es aviador.
Entonces está contraindicado que no está permitido que un aviador tenga este tipo de problemas. Aquí viene toda esta charla, viene a la importancia que tiene el PR. Si está muy largo porque hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que debe haber allá una carditis, qué sé yo. O por una intoxicación digital, que es un medicamento que se utiliza mucho en cardiología. Y si la vía de entrada, el tiempo, el intervalo PR es muy corto, tampoco está bien eso, porque si es menos de 2 segundos, un PR corto, y va a producirse un síndrome que se llama, es muy pegajoso el nombre, de Wolff-Parkinson-White, que le va a predisponer a una serie de trastornos de la conducción y va a producir arritmias muy molestas e incluso mortales. Entonces había tenido importancia la contabilización del intervalo PR. Ese es el mensaje. Aquí está la vía anómala. Aquí se encuentra la vía anómala, el as patológico de Kent. Hay otros haces patológicos, de James, Magen, etc. Pero no voy a hablar sobre el tema porque no he venido a hablar aquí de cardiología, no he venido a hablar de fisiología cardiocirculatoria. Elementos de juicio, pero yo doy una serie de elementos de juicio para que vean la importancia de ciertos datos que a veces uno los repite mecánicamente, los memoriza y olvida pasado mañana. Y de lo que se trata aquí es de dar mensajes conceptuales que queden en la mente del estudiante y vean la importancia de los tiempos en la contabilización de los intervalos y duraciones de las ondas en el electrocardiograma. Ese es el mensaje. La importancia de los tiempos. Aquí por esta vía anómala, aquí está la vía anómala de Kent. Aquí entra el estímulo, entra por acá y se fusiona, hay un complejo de fusión que se deforma el electrocardiograma. Aparece una nueva onda que se llama onda delta. ¿No es verdad? Y luego se produce el giro en este sentido, o puede ser giro también en el sentido contrario de reentrada para perpetuarse y producir taquicardias paroxísticas supraventriculares. La solución, hemos dicho, química o farmacológicamente o por ablación por radiofrecuencia, quemar esto, que esto desaparezca, que esto tiene que desaparecer porque esto es anómalo. Hay razones para que esto permanezca y razones genéticas de las cuales no voy a hablar algo. Hay un gen responsable de este hecho. ¿Es verdad? Entonces, y es relativamente común en La Paz, porque a veces uno cuando piensa, y esto debe ser enfermedad de gringo. No, se ve en La Paz. Y se puede corregir de una manera aquí, en La Paz, Bolivia. Los electrofisiólogos que ya existen en nuestro medio, afortunadamente, están en condiciones de corregir, eliminando este haz suplementario patológico. La importancia de la duración del intervalo PR. Esa es la moraleja, si me permiten la expresión. Ahora bien, ya habíamos dicho, y si no lo dijimos, lo decimos ahora porque todo está en mi texto, pueden revisarlo con calma. Aquí damos unos flashes, unos énfasis a ciertos aspectos. La onda P ya hemos dicho que es la que precede a la activación ventricular. Y luego viene, ya dijimos que es porque la onda P viene de presístole y le pusieron P y el resto, siguiendo el orden alfabético, Q, R, S, T. Y U a veces, que algunos piensan de que se debe a la despolarización tardía de los músculos papilares o pilares del corazón. Bueno, entonces, todos estos tiempos son muy importantes. Otro espacio que es muy importante, otro intervalo que es importante, queridos compañeros, es el QT, que hemos dicho que es la sístole eléctrica. ¿Por qué es importante el QT? Porque el QT está representando la duración del potencial de acción. Y hay circunstancias en que el potencial de acción se alarga y otras circunstancias en las que el potencial de acción se acorta. Por tanto, cuando el potencial de acción se alarga, el QT se va a alargar. Y cuando el potencial de acción se acorta, el QT se va a acortar. O sea que indirectamente
Yo estoy evaluando el potencial de acción que está activando ese corazón, esos ventrículos, concretamente. ¿Por qué tiene importancia el QT? Porque si la potencial de acción está en función de los electrolitos que hemos hablado, sodio, potasio fundamentalmente, calcio, entonces cuando existe una hipocalemia en cualquier paciente que ha tenido, qué sé yo, vómitos, ¿no? Un paciente, diuréticos, que eso es lo más habitual en nuestro medio, se usa y se abusa de los diuréticos, dan diuréticos y va a perder potasio, seguro, hay que reponer ese potasio, porque si ese potasio disminuye, está por debajo de 5 miliequivalentes por litro, entonces va a estar en hipocalemia. ¿Y qué nos importa? Nos importa la hipocalemia porque me va a alargar el QT. Y si me alarga el QT, me va a exhibir un área vulnerable que se llama la fase descendente, la parte descendente de banda T, que cualquier pequeña extrasístole que caiga aquí, sístole extra que caiga aquí, me va a producir una taquicardia paroxística ventricular con una fibrilación ventricular, que son dos arritmias mortales cuando no se las corrige, sobre todo la taquicardia ventricular. En consecuencia, yo puedo predecir, hay medicamentos que le alargan el QT. Yo me acuerdo de la cisaprida, que era un gastrocinético, que veíamos que se alargaba el QT y no fuimos nosotros los únicos que observamos, no ya se había hecho en todo el mundo y tuvieron que retirar la cisaprida porque exponía al paciente a muerte súbita. Hay medicamentos que alargan el QT, hay un listado de medicamentos que no voy a dar ahora. Por tanto, si usted está dando ciertos medicamentos, tiene que hacer su control del QT para ver que no se amplíe. Vamos a ver en qué circunstancias, aquí está ya hipocalemia, hipercalemia, etc. El QT tiene muchas circunstancias. Aquí está. Aquí el QT, aquí el potencial de acción dura el tiempo que tiene que durar. Listo. Aquí el QT, que corresponde a este potencial de acción que es normal, dura el tiempo que debe durar, que está en función de la frecuencia cardíaca. No voy a entrar en detalle. Entonces, potencial de acción normal, electrocardiograma normal en su duración, y el QT, estoy hablando. Si se alarga el potencial de acción, dura más tiempo del que le corresponde, entonces se va a alargar el QT. Y una de las causas frecuentes es la hipocalemia. También puede ser la hipocalcemia, sobre todo cuando es el ST el más largo. Hipocalemia y hipocalcemia indudablemente van a poder ser detectadas por el electrocardiograma antes de que a La Paz lleguen los fotómetros de llama para la detección de los electrolitos en sangre. Solían pedir electrocardiogramas los cirujanos y los que hacían postoperatorio para ver si le faltaba o no le faltaba potasio. Entonces sirve para eso. O sea que el electrocardiograma no solamente está traduciendo la función del corazón, está traduciendo el potasio en sangre. ¿No es cierto? Entonces está traduciendo cómo está el potasio, está disminuido en sangre, para reponerle, para que no nos exponga a arritmias mortales. Entonces el electrocardiograma va más allá del corazón en su importancia interpretativa. ¿Es verdad? Lo mismo pasará si se produce un acortamiento del QT, la hipercalemia. La hipercalemia se acorta el QT, en la hipercalemia, sobre todo, aumenta el potasio en sujetos que están con problemas de oligoanuria, o sea, que no hay una adecuada diuresis, que están en insuficiencia renal. La hipercalemia es también altamente peligrosa porque produce igualmente una serie de arritmias mortales. Y eso se ve particularmente, digo, en pacientes en insuficiencia renal. Entonces, esto es muy importante. Cuando se produce una desnivelación del segmento ST, eso tiene una importancia capital,
porque nos está manifestando de que hay una isquemia en el electrocardiograma. Y la isquemia se expresa por una zona de lesión que supone la intervención inmediata para internar al sujeto a una unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, porque está en riesgo de que ese infarto se consolide, y eso hay que evitar. De manera, y el electrocardiograma, además, su importancia está en la frecuencia cardíaca. Las grandes arritmias tienen un solo método de exploración, que es el electrocardiograma. Las monitorizaciones que se hacen en las unidades de terapia intensiva se hacen siempre en base a la electrocardiografía, con otros parámetros que también son importantes naturalmente. Aquí está. Entonces, este intervalo QT resulta que había tenido una importancia muy importante, muy grande. Una importancia muy grande, porque nos puede detectar trastornos electrolíticos. El QT se alarga en varias circunstancias, en la hipocalemia, en la hipocalcemia, en la bradicardias severas, en la isquemia ventricular izquierda, en la vitaminosis B1 sobre todo, en el mixedema, en el hipotiroidismo y en la carditis reumática activa. Además, últimamente se han descrito cantidad de patologías de los canales. Los canales de sodio se enferman. Eso es lo que llama la canalopatía. Bueno, en realidad nacen enfermos porque son problemas genéticos. El QT largo es, ya se ha dicho, es altamente peligroso porque predispone a la muerte súbita. No se sabía que los canales podían enfermar, los canales de sodio estar enfermos congénitamente. Una época, en determinado pueblo de los Estados Unidos, se producían muertes súbitas en determinadas familias. Y esto fue observado por un médico rural, un médico de pueblo. Entonces se dio cuenta de que había que hacer una profilaxis con un betabloqueante adrenérgico y veía que las muertes disminuían en sujetos de esas familias que estaban recibiendo ese tipo de tratamiento. Y a los que habían viajado y vivían en otras ciudades, en Nueva York, qué sé yo, en Miami, donde fuese, les mandaba cartas y les decía, empiecen a tomar propanolol, que es el betabloqueante de la época, para prevenir este tipo de arritmia que es mortal porque usted tiene un síndrome del QT largo congénito, que no sé a qué se debe, él no sabía, pero esto es lo que yo observaba. Y los cardiólogos de las grandes ciudades le decían, deje usted de mandar cartas estúpidas que están atormentando a nuestros pacientes, a esta familia, y en realidad usted está trastornado mentalmente. Pero resulta que al poco tiempo esas personas a las que él atendía en Nueva York, por decirlo así, empezaron a morir con muertes súbitas. Entonces no estaba loco ni era un chiflado el médico del pueblo. Se pone a investigar y habían problemas de los canales de sodio que estaban alterados congénitamente y efectivamente el método profiláctico era el que él señaló. De manera que el QT nos da una serie de posibilidades de diagnóstico clínico. Nosotros estudiamos la electrocardiografía en fisiología porque nos permite seguir la pista del proceso de activación del corazón, lo hemos dicho, y comprender bien el ciclo cardíaco. Pero nosotros no nos estamos formando para ser fisiólogos, sino para ser médicos. La fisiología que señalamos, que enseñamos, es una fisiología aplicada a la medicina, para darle sentido, para estimular a la interpretación de los hechos a la luz de los acontecimientos. Eso se llama la medicina basada en la evidencia. No es enseñar por enseñar y aprender por aprender. Tiene que haber una traducción práctica, clínica. La medicina que enseñamos, la fisiología que enseñamos, es la fisiología médica. Compañeros, proseguiremos. Hay falta mucho por decir, quedan muchas cosas pendientes, pero desde luego poco a poco iremos llenando los vacíos y afortunadamente en mi libro encontrarán detalles sobre esto mismo que estoy señalando. Aquí lo que hago es enfatizar ciertos aspectos.
Proseguimos la próxima clase. Muchas gracias.